Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM, allí donde estén, reciban nuestra bienvenida al programa de hoy de Sirviendo a la Humanidad, que sale los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina. Queremos agradecer a Radio Mantra que permite esta reunión semanal para conversar con todos ustedes, para poner un tema sobre la mesa y poder investigarlo y ver qué surge, ¿no? Los temas nunca quedan cerrados, sino que siempre hay algo por seguir investigando. Son temas que tienen que ver con la vida espiritual, con el autoconocimiento, con la visión esotérica de la vida que nunca está bien comprendida, a- a- incluso para los esotéricos, es decir, con la vida en sí misma, tal como es. Nosotros tratamos de acercarnos a través de un tema y lo ponemos aquí sobre la mesa, leyendo algunos párrafos de referentes muy importantes y luego conversando entre nosotros, lo que nos sale del corazón. Y después ustedes ya verán, ¿no? ¿Qué hacen con ese material que ponemos a disposición de todos a través del canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad? Y bueno, además de agradecer a Radio Mantra y a Cristina que siempre nos atiende en los controles, agradecemos a todo el equipo, fundamentalmente a aquellos que investigan el tema, sobre todo Maggie y Josefina desde Colombia, y todo el equipo que se sienta acá alrededor de la mesa, que también, es decir, investigamos y aportamos lo que podemos, y hay uno cada semana que se encarga de recopilar toda esa información y hacer una especie de guión, ¿no? Para que el programa salga bien. Y por supuesto, ustedes, queridos oyentes, cuando nos escuchan y nos dejan sus saludos, sus opiniones, nos encanta que digan gracias, gracias, gracias y todo eso demás, cortito, pero también nos gustaría, ¿no? Que digan, este programa hoy me gustó porque me hizo entender tal cosa o porque me generó preguntas respecto del tema y bueno, y que expliquen, ¿no? Y que expliquen porque podemos seguir el diálogo a través de las distintas redes sociales. Y bueno, dicho todo esto, al lado mío lo tengo hoy aquí a Jesús, el de Barcelona. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues estoy bien, hace muchísimo calor. Si Oh, queréis calor, os lo envío. Estamos en la edición 700 del programa y hay que decir que el de esto el lunes tendremos plenilunio y el martes entramos en el ciclo de Virgo. muy bien. Y al lado está el otro Jesús, el de Sevilla, que está gozando de unas buenas vacaciones merecidas, pero está presente hoy aquí. Pues no te voy a decir que no son merecidas y que también son vacaciones y que las estoy gozando. Pero bueno, eso no impide que nos reunamos y en la medida de nuestras posibilidades, pues es estupendo poder seguir con todos y bueno, fenomenal. Un abrazo muy fuerte para todos y a ver qué nos da este programa 700. Muy bien. Al lado de los Jesuses está Carmen. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Daniel, saludos para todos, también para los oyentes. Y hoy tenemos un programa bien bonito. Me encantó la introducción y los textos y a ver qué vamos desarrollando. Un abrazo para todos. Gracias. Al lado está Marcela, desde Tucumán, Hola, Argentina. hola Dani, hola queridos oyentes. Bueno, acá siempre muy agradecida por poder estar en el programa y este tema da que pensar, da que reflexionar, así que bueno, esperemos que les guste. Bueno, y cerrando el círculo mágico está Rafael, Rafa desde Valencia. Adelante. Sí, hola amigos y saludo a todos y como siempre, pues contento de estar aquí en este programa que nos ayuda a buscar sentido a todas las cosas y se nos olvida el calor por un rato. Bueno, vamos adelante. Este programa tiene por título Descubrir el sentido de la vida. El tema que hoy abordaremos, unidos, quizás esté relacionado con una de las tareas más importantes que conciernes a todos y a cada uno de los seres humanos. Partimos cada uno de nuestras propias preguntas.
Quizás entre todos podamos ofrecernos algunas respuestas, pero lo esencial de cualquier disciplina, corriente filosófica, religión o movimiento por el despertar espiritual, y por qué no decirlo también de este programa de radio, es la de invitarnos y capacitarnos para que sea cada uno quien encuentre dentro de sí las respuestas o la respuesta que permita entender las claves para vivir una vida plena de sentido. Quizás una de las primeras reflexiones sería la de intentar entender qué es la vida, con mayúsculas, vida con mayúscula. No obstante, también es posible que ello nos lleve mucho tiempo y quizás también muchas vidas. Pero aún así, cada acercamiento a esta comprensión la estaremos realizando dentro de la vida misma. Todo es emanación de un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable. Nos interesa resaltar, a ver que me perdí, nos interesa resaltar aquí dos de los adjetivos citados, omnipresente y sin límites. Nadie es ajeno a la vida, nadie ha creado su propia vida, nadie ha nacido sin la participación de otras vidas de otros seres vivientes, nadie ha crecido y se ha desarrollado sin la participación de otros seres vivientes en el más amplio sentido de la palabra, incluyendo a los seres de los distintos reinos y planos de la naturaleza, mineral, vegetal, animal, humano, angélico, etc. Todos ellos son y están inseparablemente dentro de la vida. Las enseñanzas hindúes nos dicen en el Bhagavad Gita que Krishna está en la mente y en el corazón del ser humano. Como sabemos, Krishna representa el espíritu. Las enseñanzas cristianas nos sugieren otra idea. En Dios vivimos, nos movemos y tenemos el ser. En otras palabras, todo se realiza en el seno del espíritu y se desarrolla en el marco de lo que llamamos evolución. Todo sucede y acontece dentro de esta gran vida que es la naturaleza. Por ello, se nos exhorta a comprender las leyes de la naturaleza y adaptarnos a ella. Comprender la vida es entender que ésta se manifiesta cíclicamente y que se ajusta a determinadas leyes que la hacen inteligible. En nuestro peregrinar por el viaje de la vida, de la conciencia, vamos ejercitando los atributos presentes en toda forma de vida. La energía o voluntad, el amor o sentido íntimo de la unidad y la inteligencia activa que todo lo ordena y que está presente en la vida misma. Nos preguntamos cómo cada cual interpreta el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene para cada cual cada pequeña cosa que sucede en nuestras vidas? Existe un sendero de acercamiento y comprensión de la vida al tiempo que se vive. El sentido de la vida no puede ser ajeno a lo que la vida misma nos propone en cada momento. Por eso, vamos a investigar unidos y a invitarnos a que, lejos de cualquier idea preestablecida, estemos abiertos a ese espíritu que mora en nuestros corazones y que permitamos que esa voz que esa voz del silencio nos oriente e ilumine, nos dé fortalezas para hacer que cada instante cuente, que cada instante tenga sentido, que cada instante devenga en sagrado. Pasemos ahora a leer unos textos y a comenzar al tema de hoy. Bueno, ¿por qué hacéis esa pregunta? ¿Por qué me pedís que os diga cuál es el sentido de la vida, el objeto de la vida? ¿Qué entendemos por vida? ¿Tiene la vida un sentido, un objeto? ¿Acaso vivir no es en sí
su propio objeto, su propio sentido? ¿Por qué queremos más? Como estamos tan descontentos de nuestra vida, como ella es tan vacía, tan inarmónica, tan monótona, hacer la misma cosa una y otra vez, deseamos algo más, algo que esté más allá de lo que hacemos, puesto que nuestra vida diaria es tan hueca, tan insípida, tan sin sentido, tan aburrida, tan intolerablemente estúpida. Decimos que la vida debe tener un sentido más amplio. Y es por eso que formuláis esa pregunta. No hay duda, Señor, de que un hombre que vive ricamente, un hombre que ve las cosas como son y está contento con lo que tiene, no está confuso. Él tiene claridad, por tanto, no pregunta cuál es el objeto de la vida. Para él, el hecho mismo de vivir es el comienzo y el fin. Nuestra dificultad, pues, es que siendo vacía nuestra vida, deseamos hallarle un objeto y luchar por él. Tal objeto de la vida puede ser tan solo intelección, sin realidad alguna, y cuando el objeto de la vida es perseguido por una mente estúpida, torpe, por un corazón vacío, ese objeto será también vacío. Nuestro problema, por lo tanto, es el de hacer que nuestra vida sea rica, no de dinero y todo lo demás, sino interiormente rica, lo cual no es cosa secreta. Cuando decís que el objeto de la vida es ser feliz, es encontrar a Dios, ese deseo de encontrar a Dios, es por cierto una evasión de la vida. Y vuestro Dios es simplemente una cosa conocida. Solo podéis abriros camino hacia un objeto que conocéis. Y si construís una escalera hacia eso que llamáis Dios, eso por cierto no es Dios. La realidad solo puede comprenderse en el vivir, no en la evasión. Estos párrafos pertenecen a Krishnamurti en el libro Comprensión Creadora. El vivir no es una lucha al exterior. Vayamos hacia adentro e iremos viendo cómo cambia el sentido de la vida. Notaremos que se van sucediendo las cosas de otra manera. Notaremos que cada cosa está en su lugar y cada ser humano está aprendiendo lo que tiene que aprender en su momento. El error que vive una persona es un ruido que distorsiona a todos los que tiene alrededor. Así también la verdad que se expresa a través de alguien es algo que ilumina su entorno. Cuando se enciende una luz, como ya hay claridad, otro puede ver dónde está el lugar para encender su luz, y al encenderla, un tercero que estaba en tinieblas encuentra la clave para encenderla también. Y así, una luz enciende otra luz. Por eso el vivir desde la verdad es transformador, es revolucionario. Este texto está sacado del libro La Revolución del Silencio de Consuelo Martín. Esotéricamente hablando, la verdadera salvación psicológica del ser consiste en aprehender el sentido de la vida, afrontando serenamente, pero con indomable energía, el presente inmediato. Esto exigirá naturalmente una gran dosis de atención y de observación, pero en la intensidad de las mismas se comprobará que el yo acumulativo
creador de los problemas humanos, va dejando progresivamente de actuar y finalmente por desaparecer del campo de la conciencia. Al llegar a este punto es cuando se produce el hecho anteriormente descrito de rechazo y de desechos psíquicos hacia la periferia del aura magnética o etérica del ser humano, con la consiguiente actividad de los ángeles del silencio, cuya virtualidad principal es limpiar dicho campo magnético con el fin de propiciar la precipitación sobre el planeta Tierra de aquellas esplendentes energías, desconocidas todavía para la inmensa mayoría de las gentes, que han de producir redención etérica y la introducción de un nuevo orden social en la vida de la humanidad, más en armonía con las sagradas leyes de la jerarquía y con el santo propósito de Shambhala. Esto pertenece al libro Estructuración débica de las formas de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, como pueden ver, queridos oyentes, descubrir el sentido de la vida va más allá de aquellas cosas que generalmente se persiguen, como tener dinero, tener posesiones, ser famoso, ser amado y por muchos. Y esos son, digamos, sentidos de la vida que da la personalidad o nuestro yo inferior o ego. Pero por lo que hemos escuchado en los tres autores que recién hemos leído textos, el sentido, descubrir el sentido de la vida va más allá, ¿no? Bueno, a ver, queridos compañeros, acá alrededor de la mesa virtual de Mantra FM, ¿qué les parece que es el sentido de la vida? Descubrir el sentido de la vida. Pues mira, es la consecuencia de hacerse preguntas internamente. Es el fruto de una reflexión continua, el fruto de una continua meditación. Hay gente que no se hace nunca preguntas, no sé, a mí me cuesta entenderlo. A mí desde pequeño se me sugirió que me hiciera preguntas. Y algunas de ellas, con las que he tardado muchísimos años en entender la respuesta, me han llevado a la tesitura de que todo lo que me acontece lo estoy generando yo internamente. Entonces, si fuese capaz de interactuar a niveles muy sutiles, muy profundos, tal vez todo lo que hay a mi alrededor tendría un matiz diferente. Por lo tanto, no solamente podría solucionar mi papeleta, mi propia existencia, sino con esa actitud ayudar a los demás a encontrar su punto neutro, a encontrar el verdadero sentido de su vida. Si miramos el panorama a nuestro alrededor, por supuesto que hay mucha gente que no se hace esta pregunta. Hay personas que viven la vida, a lo mejor están trabajando, haciendo sus actividades con mayor o menor intensidad y quizá a gusto, y no se plantean la pregunta. Hay quienes viven la vida más aburrida, más como sin esa plenitud que hablamos muchas veces, como algo que es como una carga, y tampoco se hacen esta pregunta. Quizá sí, a veces también. Y hay personas que sufren, están sufriendo ese sufrimiento que es básicamente emocional y que por lo tanto sí que se hacen esta pregunta, quizá sin respuesta también. Pero se necesita cierta profundidad o cierta demanda, porque tenemos todos en potencia una cualidad psicológica, además de psicológica me refiero a una cualidad o un potencial filosófico. La filosofía que nos hace preguntar el por qué. Quizá ha leído muchas personas algún filósofo y dicen, pues esto me encaja, esto no, de este sí, etc. Pero se trata, como decimos en estos programas, de mirar con más profundidad, quizá ayudados por esos sabios que hacemos alusión y que leemos textos, etcétera, que nos han dado una respuesta. Pero en definitiva, nada llegará a darnos una respuesta satisfactoria en profundidad si no es mirándonos hacia adentro, con esa atención que nos dicen, no ocasional, sino más mantenida en el tiempo.
Y cuando decimos el sentido de la vida, pues ya sabemos que la vida, con mayúscula, es el espíritu que se está manifestando a través de la materia, de infinitas formas, más o menos densas o materiales. Entonces, todo esto podría quedar a un nivel intelectual y sentirnos satisfechos los que tenemos esa demanda y que nos hemos preguntado filosóficamente sobre esto desde pequeños. Pero la base, y concluyo, está lo fundamental, que creo que es de lo que vamos a insistir, es en ese encontrar dentro de nuestro interior, ese potencial de nuestra alma, de nuestro ser interno, es el que nos está diciendo, no con palabras intelectuales, interpretables por la mente, sino con una sutil intuición que la vida tiene sentido, que es existir, ser y existir. Y de esto seguramente vamos a profundizar. Pues sí, a mí me ha gustado vuestras primeras palabras y reflexiones. Y claro, es verdad que hay gente que no se hace ese tipo de preguntas, pero sin embargo está en la vida. Y la vida no es otra cosa que relación, es una interacción continua. Y entonces nosotros buscamos el sentido de la vida, pues a lo mejor sin hacer grandes preguntas, sin hacer grandes elucubraciones, pero vamos, digamos que viviendo a modo de prueba a error, de prueba a error o acierto, y claro, hay alguna serie de claves que nos van dando, bueno, pues el sentido, en tanto que nos producen paz, nos producen felicidad, en que nos producen serenidad. Claro, si nosotros en nuestro primer encuentro con ese sentido de la vida es algo muy relacionado con el tener, con el conquistar, con el poseer, como quiera que todo esto es muy fugaz y muy etéreo, pues igual que viene se va. Y esa felicidad supuesta pues es tan fugaz como, y tan fútil pues como ese sentido de la vida. Por tanto, nos produce una insatisfacción. Y esa insatisfacción forma parte también al unísono con ese anhelo profundo de llegar a entender el porqué de las cosas. Bueno. Cuando empezamos de alguna forma, a mirar con más intención y atención todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros, empezamos a ver que hay una relación, hay un lenguaje de la vida que es interactivo. Estamos dando y recibiendo, estamos recibiendo y estamos dando, de muchos modos y maneras. De forma que este lenguaje, cuando lo sabemos llevar a otro centro de conciencia, que es el del corazón, y cuando sustituimos la conquista de nuestras cosas personales por el altruismo, por el sentido de la relación, que realmente al final es lo que produce una paz, un sosiego, una claridad, una lucidez. En ese sosiego, en ese del corazón, hay una dinamo, que es lo que nos impulsa a entender y a aceptar aquello que sucede y acontece en nuestro presente y cotidiano vivir. De modo que vamos dando importancia a aquello que no la tuvo, y en vez de desear cosas, nos damos cuenta, nos fijamos, prestamos atención que cualquiera de las cosas pequeñas de nuestro cotidiano vivir es sagrada. Entonces, eso hace que por sí mismo, la vida misma en su interacción complejísima, pero que es algo que es cierta, que la entendemos, que la intuimos, pero que luego la sentimos, pues nos da una concepción y una tranquilidad de espíritu que, bueno, hace que todo encaje y digamos, esto, por lo menos de momento, tiene sentido. Y luego ya es cuestión de tener confianza para seguir aprendiendo a escuchar, a recibir, a ver cómo el silencio nos habla, cómo las personas, los niños, los animales, todo nuestro entorno. De modo que en esta relación, y tiene que ver con el amor absolutamente, porque todo es relación y todo es unidad, podemos encontrar el sentido de la vida. Pues yo creo que es una de las grandes preguntas, el sentido de la vida, y cuando nos preguntamos por Dios o cuando nos preguntamos por quién soy yo, hay preguntas muy, muy profundas que podremos llegar hasta cierto punto. En la medida que vayamos haciendo silencio y profundizando dentro de nosotros, podremos intuir más. Yo lo entiendo como hay un sentido, podría ser un sentido general,
del porqué de la vida en general y el porqué de mi vida, qué sentido tiene mi vida. Y uno y otro están relacionados. Yo recuerdo que de adolescente me costaba mucho de guerras, de violencia, de agresión, que era, pues mi sensibilidad se veía muy afectada. Y eso creo que fue el impulsor, el motor que me llevó a querer ahondar y a darme cuenta que para mí el sentido de la vida era el aprendizaje, el aprender. Y en ese aprender, el crecer, el conocer más, el aprender, pero no algo intelectual, sino aprender a cómo vivir con más amor, con más lucidez, con más plenitud. ¿Qué obstáculos había en mí que me alejaba de esto? ¿Quién era yo realmente? Todas estas preguntas creo que en algún momento las personas, si tienen cierta inquietud espiritual, nos las hacemos y buscamos fuera, pero realmente siempre nos dicen, mira adentro. Y mirar dentro a veces no nos gusta. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cosas que no están de acuerdo con un ideal de espiritualidad, igual que vemos en el mundo cosas que no nos gustan, pues interiormente también. Y ahí va el camino de comprender, aceptar y saber que todo tiene un para qué. Y saber también que la vida en este planeta está en evolución y todavía tiene, como nosotros como individuos y el Logos como planeta y toda la humanidad, unos aprendizajes que pasar. Y estamos sumidos todos en ese aprendizaje y en ese aprendizaje, de repente, si estamos con mente de principiante, con una mente pura, podemos empezar a comprender cosas que no habíamos visto y las teníamos delante y ahí estaban. Y el amor quizá estaba ahí delante y estaba ahí la luz y estaba ahí la voluntad, pero nuestros velos no nos lo dejaban ver. Entonces, se abre un viaje apasionante para todos nosotros, un viaje para aprender a vivir desde el ser que somos, desde nuestro punto más elevado, desde una paz, una plenitud de conciencia. Y en ese viaje vamos aprendiendo todos nuestros constituyentes de los diferentes cuerpos, todos nuestros patrones, qué patrones me están coartando, qué patrones me están limitando, y aprender a abrazar todo eso. Y llega un momento en que creo que ya no te planteas qué sentido tiene la vida, como decía Krishnamurti, porque simplemente se vive. Y creo que tiene mucho que ver con esa atención que está más allá de la mente. Y bueno, quizá después lo desarrollemos un poco más. Bueno, siguiendo lo que estabas diciendo, Carmen, hay un maestro, Advaita, que es ella, que seguramente tú lo conoces muy bien y muchos aquí también, y le preguntaban a él cómo era vivir sin el diálogo interno, ese diálogo mental. Y, y él responde que la vida sin ese diálogo mental es no regresar a todas estas creaciones que van surgiendo de la mente, una vida completamente nueva y distinta. Lo que me llamó la atención es que él decía que hay alegría por el acto de vivir mismo. Entonces, relacionándolos, como recién comentabas tú, con lo que dice Krishnamurti, que el vivir no es en sí, o sea, que no hace falta esa pregunta, ¿no? Que ya es el vivir un acto importante. Creo que ahí está gran parte de la respuesta, ¿no? Cuando el ser humano comienza a hacer unas preguntas, cuando ve lo que es la impermanencia, la muerte, el sufrimiento, a veces la alegría, lo poco que van durando las cosas, los fenómenos, y, y después llega un momento que comprende cómo va funcionando la mente, lo que es la construcción de pensamiento, ese diálogo continuo, hasta que llega un momento que comprende
esa comprensión interna, como también mencionaba Jesús, una comprensión del corazón, y ya al simplificarse la vida y simplificar todos los procesos que va experimentando, es el acto de vivir, como dices ella, quizás a través de esa expresión que es la alegría, ¿no? Ese contacto superior. Bueno, este es un maestro, Advaita, que cuenta que ha tenido esa experiencia seguramente como muchos otros, así que creo que ir despejando cuál es el sentido de nuestra vida o de la vida en general en una dimensión más amplia, eh, será cuando podamos experimentar ese silencio y abrir el corazón, ¿no? Bueno, siguiendo al hilo de lo que estás diciendo, Marcela, la alegría, la felicidad, todos los grandes exitosos de nuestro planeta Tierra, que supuestamente tienen un sentido en su vida porque fabrican grandes automóviles de última gama o tienen mucho dinero o se apropian de mecanismos de Internet que pueden controlar a mucha gente, no vamos a dar nombres, pero todos esos hacen agua cuando alguien humildemente le pregunta, ¿eres feliz? Y esa pregunta nos lleva a qué es la felicidad, ¿no? La felicidad aparentemente la queremos encontrar buscando y teniendo cosas materiales, y cuando se tienen cosas materiales uno se da cuenta que ahí no está la felicidad, que está dentro, ¿no? Llega a la conclusión de que la felicidad está dentro. Y Vicente Beltrán Anglada nos habla de que la felicidad y la alegría, él sitúa la alegría en el plano búdico, es decir, más allá de la mente. Eh, el Buddhi es un aspecto de la tríada espiritual, Atma, Buddhi, Manas, y la tríada espiritual es la manifestación de nuestro espíritu, o se expresa él primero cuando lo dejamos a través de esa tríada espiritual de voluntad, amor y lucidez o inteligencia. Claro, y eso nos lleva, digamos, a que estamos nosotros, como individuos, no estamos separados, estamos unidos a todo lo que existe. Y en última instancia eso nos lleva a cuál es el sentido de la vida a nivel macro, a nivel más grupal, y lo más grupal que podemos nosotros encontrar en relación a nosotros mismos es, digamos, el el Dios más particular o más cercano a nosotros, que es el Logos planetario de la Tierra, haciendo uso de la ley de analogía, así como el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo, el planeta también tiene espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu del planeta es el Logos planetario. Lo que no se nos ha insistido a través de las religiones es la idea del Dios inmanente, al menos en Occidente. En Oriente la idea del Dios inmanente es más frecuente. Es decir, habría un Dios externo, un Dios que está fuera de nosotros, que es el Logos planetario. Ese Logos planetario, espíritu de la Tierra, tiene un proyecto de hacer evolucionar ese proyecto a través de distintos seres, que hay 7 reinos, se dice, en la Tierra: mineral, vegetal, animal, humano, y el superhumano, que es el 5.º reino, son los maestros. Después hay otros 2 reinos superiores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida del Logos planetario? Es hacer evolucionar a todos los seres al mismo tiempo. Y hay una característica que está en el Bhagavad Gita, mejor explicado que en otros lugares, que Krishna dice: habiendo compenetrado el entero universo con una parte de mí mismo, yo permanezco. Es decir, Dios coloca en cada ser una parte de sí mismo. Y esa parte de Dios
en el ser humano es el espíritu. Entonces, un poco el sentido de la vida del ser humano es escuchar lo que el espíritu nos dice a través de la tríada espiritual, de la voluntad espiritual, a través del amor y a través de la inteligencia, esa inteligencia lúcida que podemos desarrollar. Ahora, nosotros cuando estamos polarizados en el ser inferior, en la personalidad, en el físico, en el emocional y el mental inferior, buscamos metas que son metas transitorias, metas particulares, metas que creemos que nos van a llevar a esa felicidad, y eso no ocurre. Cuando nosotros encontramos el verdadero sentido de la vida y nos sentimos uno con el proceso evolutivo de la Tierra, cuando hacemos silencio de lo inferior. Y a veces, muchos de nosotros, o algunos, porque no son multitudes, buscan el silencio tratando de encontrar algo, ¿no? Tratando de encontrar la felicidad o la alegría, la plenitud, la paz. Y sí, haciendo silencio se encuentra. Pero no debe ser una búsqueda realizada con la ambición de la personalidad o de la mente concreta, porque eso es el esfuerzo. Es un logro que se puede llegar a esa felicidad o a esa alegría, a esa plenitud, a encontrar el sentido de la vida sin esfuerzo de la personalidad. Y eso lleva mucho tiempo comprenderlo, ¿no? Llegar al silencio y vivenciar el silencio donde está la plenitud sin que la personalidad se meta. Eso no es fácil, porque cuando nosotros decimos el camino va por el silencio, ya la personalidad se mete. Lo que fue una pequeña intuición, la personalidad se mete y dice, voy a lograr el silencio, ¿no? Y vamos de aquí para allá, o nos sentamos todos los días. Y está bien sentarse en meditación de silencio, pero hay que descubrir el punto por el cual entramos en contacto con la vida, que se expresa a través del espíritu. Dios se expresa a través del espíritu, que no es nuestro espíritu. Ese espíritu esa esencia espiritual está en todos los seres, es la misma esencia para todos, está construido así el mundo. Dios tiene, si lo pueden visualizar en una imagen, tiene un hilo de contacto con cada ser humano, que entra no sé por dónde, por la parte superior, y ahí hace un huequito, un lugarcito, y ahí está el espíritu. Pero como nosotros estamos completamente abducidos, copados, atrapados por los pensamientos, por las emociones, por los placeres físicos, por las sensoriales, no alcanzamos todavía a dejar que el espíritu se manifieste en nosotros. Y sería ahí darnos cuenta cuál es el sentido de la vida. Entonces, un poco así sintéticos como Krishnamurti, podemos alcanzar el sentido de la vida cuando nosotros nos rendimos y dejamos de querer nosotros con nuestra personalidad de lograr la liberación. Cuando nos rendimos y hacemos silencio y bajamos los brazos a ese tratar de que el espíritu no se manifieste en nosotros, cuando logramos rendirnos, la vida se manifiesta en nosotros y alcanzamos, creo yo, el sentido de la vida, al menos en forma incipiente. Después habrá más elevadas zonas de experimentar la vida y el sentido de la vida que ya se nos irán revelando más adelante. ¿Y qué les parece si vamos a las noticias? Pues sí, la primera tiene que ver con el plenilunio de Leo. Digo, perdón. Sí, a ver, Sí. aquí hay un problema. Sí. Sí, tengo un problema con el texto. La meditación es un potente método para servir a la humanidad, cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de energías de luz, amor y voluntad al bien, y se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. El próximo lunes, 19 de agosto, a las 13:30 de Argentina, 18:30 horas de España, vamos a realizar la meditación grupal de plenilunio de Leo por Radio Mantra FM. El pétalo del corazón a desarrollar del chakra cardíaco es la afirmación. Os esperamos para aprender y meditar juntos realizando este servicio invocativo. Y la segunda noticia tiene que ver con el vídeo titulado Karma y Justicia. Os invitamos a ver el vídeo del programa que se hizo con este título, Karma y Justicia.
Un interesante tema que, acompañado de textos de diferentes autores, arrojan mucha luz sobre esta cuestión. Algunos temas que se trataron en el programa fueron los siguientes. La justicia solo puede ser comprendida cuando nuestras acciones están libres de karma. El corazón, hasta donde nos sea posible comprenderlo, es la balanza de la justicia situada entre el rigor del karma y las posibilidades infinitas de liberación. Todo el proceso está dentro del propio corazón. Karma y justicia van juntas y están dentro de la ley. Otra cuestión fue vivir con atención libera karma. En el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad vais a poder encontrar diversos temas, podéis elegirlos uno intuitivamente y bueno, podéis encontrar el canal desde un buscador de internet simplemente escribiendo canal YouTube Sirviendo a la Humanidad. Lo vais a encontrar muy fácilmente. Bueno, pues nada, lo dicho, suscribíos para recibir actualizaciones de nuevos vídeos y si nos dejáis vuestros comentarios, pues nos alegraremos mucho. Os esperamos. Bueno, y sin solución de continuidad seguimos con el tema, porque hoy no hay pausa. Hoy no tenemos pausa y hoy vamos a seguir en cada momento intentando descubrir el sentido de la vida. Pues eso, pues vamos a darle mucha importancia a cada lectura de cada texto, a cada reflexión, a cada silencio, a cada pausa, a todo. Le vamos a dar mucho sentido. Adelante con los textos. Quizás hemos oído hablar de distintas maneras de penetrar en el silencio, métodos para callar los pensamientos y encontrar el secreto de la acción adecuada. Ahora trataremos de un acceso espontáneo a la dimensión silenciosa de la mente, el que surge cuando comprendemos profundamente el sentido de la vida. Podríamos acceder a un estado de paz, a una relajación parcial, al aflojar con ejercicios aquellas tensiones de las que somos conscientes. Podríamos acallar las emociones, guardándolas en el cuarto oscuro del inconsciente por un tiempo, mientras practico ciertos métodos. Así puedo sentir que mejora la agresividad, la tristeza o el miedo. También podría distraerme con emociones positivas y dejar para más adelante las negativas. Pero eso no sería hacer silencio. El verdadero silencio es el que brota espontáneo al comprender. Cuando caigo en la cuenta de lo que no había comprendido, se produce en mi psiquismo una espontánea revolución que silencia lo falso y deja espacio a la revelación de lo verdadero. Son palabras de Consuelo Martín en el libro Contemplar lo Eterno. La estructura la crean los hombres, pero la inspiración y el trabajo lento de llevar lo abstracto a lo concreto pertenece a los ángeles, conducidos por la buena voluntad de los hombres que triunfaron por medio de la humanidad, de aquellos hombres capaces de percibir un arquetipo y trabajar constantemente para realizarlo. Habrá que empezar primero por tener una idea muy clara del sentido de la vida, hasta el punto que este sentido de la vida llene su ser, de tal manera que no piense, ni sienta, ni actúe, si no es de acuerdo con aquel arquetipo que el ángel trata de desarrollar. No puede hacer otra cosa que esto, y moviéndose siempre desde el campo de sus propias posibilidades kármicas, porque es donde Dios te ha situado, en donde debes elaborar principalmente la obra cumbre de realización de un arquetipo o de creación del nuevo tipo de estructura más de acuerdo con la realidad esencial. Es un texto del libro Magia Organizada Planetaria de Vicente Beltrán Anglada. Mi yo, instrumento de expresión superior. Además, y como consecuencia de lo dicho anteriormente,
El silencio nos capacita que a lo interior en nosotros sirva de instrumento eficaz para expresar lo superior. Uno descubre que el verdadero sentido de la vida no se centra en nuestra personalidad, sino que nuestra mente, nuestra afectividad y nuestro cuerpo son solo instrumentos, herramientas para expresar lo que tiene realmente significado, calidad a todos los niveles, incluso los más elementales. La personalidad deja de considerarse como un dios, como un ídolo, y se la ve como lo que es en realidad, un instrumento temporal y útil, pero solo instrumento, al servicio de esta concreción, de esta encarnación de lo que son realidades vivientes y niveles causales. Caminos de autorrealización, tomo 1, Antonio Blay. Tan cariñosamente estos textos y a vosotros por leerlos. No sé qué cosas os sugieren, algún aspecto que considerar o qué os ha llamado la atención. A mí, si os confieso, creo que del primer texto de Consuelo Martín, ella habla 2 veces de espontaneidad, del acceso espontáneo a esa dimensión silenciosa de la mente, y que ahí vamos a ir encontrando el sentido de la vida, y que el silencio, el verdadero silencio, es el que brota espontáneo al comprender. Bueno, yo pongo estas ideas, las lanzo ahí como para empezar, por si queréis tirar de esta madeja o podéis hablar de lo que os parezca. A ver. Yo podría decir que estaba escuchando, ¿no? Ya lo había leído este texto, pero escuchándolo atentamente cuando lo iba leyendo Marcela, es que hay un misterio y una paradoja en todos los buscadores espirituales. Desde la Advaita, varios autores dicen: cuando tú quieres llegar a una meta, quieres alcanzar la liberación, pues la liberación se aleja de ti, ¿no? Y eso es un poco lo que estaba diciendo antes, y que acá Consuelo Martín o varios lo dicen. Tenemos que tranquilizarnos e ir silenciando la personalidad. Y cuando eso se va logrando por la práctica del Agni Yoga, que es vivir muy atentos las 24 horas del día, sabemos que la atención genera silencio. El silencio siempre está en la vida, en la naturaleza. Es decir, vamos logrando silencio de nuestro ser inferior. Entonces, cuando ese silencio se va produciendo, el sentido de la vida y todo lo que nuestro espíritu o nuestra esencia espiritual nos quiere decir, aparece espontáneamente. Aparece espontáneamente. A veces, tan acostumbrados como estamos a los distintos métodos que nos llevan a la liberación presentados por las religiones o por otras corrientes espirituales, pensamos que el Agni Yoga es lo mismo, que es una práctica que nos va a llevar a la liberación. Y sin embargo, se dice que el Agni Yoga no tiene disciplinas, no tiene práctica, tiene solo 3 reglas operativas que en última instancia son orientadoras de por dónde va la cosa, ¿no? Y la primera nomás, que es vivir atentos, eso nos lleva a adelantar muchísimo en nuestro estado de conciencia, es decir, como con nuestra polarización deja de ser de un nivel emocional y mental inferior, pasa a ser de un mental superior, o incluso de un nivel búdico, si nosotros vivimos atentos. Y ahí, en ese estado de conciencia, se produce espontáneamente la revelación de los misterios, y entre uno de ellos, el sentido de la vida. Entonces, no hay mucho que hacer, sino más bien que ser conscientes de que hay nuevos estados de conciencia que no conocíamos y que no es fácil, no se consiguen, uno no los atrapa, no los conquista, sino que se revelan a uno cuando uno deja de querer conquistarlo todo, querer controlarlo todo a través de la personalidad. Cuando la personalidad,
Yo también lo puedo decir de otra manera, a veces lo digo de otra manera. Cuando el espíritu, a través de la intención espiritual, que es monádica, cuando el espíritu se manifiesta, cuando la esencia espiritual decide manifestarse a través nuestro, su presencia es tan potente y tan dinámica que lo inferior no tiene otra cosa que silenciarse. Es decir, nosotros nos silenciamos a nosotros mismos, es decir, nosotros, como seres espirituales que somos, nos silenciamos a nosotros mismos como personalidad que somos. Esto parece una paradoja, pero bueno, cada uno de nosotros tendrá algún momento en que eso no sea suficientemente claro y que sea una realidad en nuestra vida. También deberíamos entender que para encontrarle un sentido a la vida, las preguntas tendrían que ir en la línea de exactamente qué nos pasa en el día a día y en qué especie de madeja o torbellino o laberinto estamos involucrados. Porque esta opción kármica, es decir, de interpretarlo desde el punto de vista karmático, es decir, mi realidad es la que me ha tocado por evolución, y evidentemente los conflictos que tengo quiere decir que en vidas pasadas no resolví el enigma este de las preguntas, o tal vez ni me las planteé. Y en este me puedo plantear las preguntas, sí, pero las preguntas, no olvidemos, no tenemos la capacidad tan grande de invocar tanto y evocamos muy poquito. ¿Qué quiere decir? Que lo poco que evocamos nos puede servir en una fase de la vida para hacernosla mucho más llevadera, pero no habrá una respuesta de hondo calado, a no ser que se realice lo que Vicente propugnó tantas veces, la metamorfosis del Agni Yoga. Es decir, si hay valor para adentrarse en esa senda, parece probable que sí que se pueda obtener un resultado extraordinario. Pero ya digo, en el día a día no hay ni tiempo ni opción de realizar grandes cambios. Más bien aceptarlos, pero no hacer una introspección correcta. Yo veo que hay dos aspectos que pueden ir separados o juntos. Uno es el psicológico, el más importante y el que más estamos hablando, y otro es el filosófico. A nivel filosófico, pues es muy minoritario en estos momentos. Solo cuando has leído a ciertos autores, como he dicho antes, podemos encontrar alguna respuesta. Pero esto ya depende de la demanda interior. Hay quienes la tenemos ahí muy fuerte, una demanda interior filosófica muy fuerte de buscar el porqué, respuestas a todas las cosas. El sentido implica el conocer, el comprender qué sentido tiene algo, por qué ocurre. Entonces, a nivel filosófico, muy brevemente diré que lo más profundo que he encontrado es que esa dimensión espiritual, que se llama vida con mayúscula, una parte de ella se expresa a través de la materia, de las formas, y otra parte se introduce en las formas para redimirlas, es decir, para ir sutilizándolas y convirtiéndolas de materia en espíritu. Esto es un proceso cósmico que se está realizando. Eso a lo mejor nos satisface o nos deja igual. Eso ya depende de cada persona. Pero esto puede estar unido a lo que estamos hablando en el programa. Silenciar el ego, la personalidad, que busca también preguntas, pero que no alcanza, y abrirnos a esa dimensión más profunda de nosotros mismos, donde hay respuestas, no con palabras, con conceptos mentales quizá, y que nos da una cierta satisfacción, paz, plenitud. Y entonces ni siquiera nos cuestionamos. Y cuando estos se unen, entonces produce un estado de mayor plenitud. Pero a lo mejor no está la búsqueda de preguntas filosóficas y se queda en algo psicológico que nos puede llevar y muy lejos y dar esa plenitud de simplemente hacer lo que estamos haciendo en la vida lo mejor posible, con la máxima atención, con el mayor amor posible, para contribuir al mejoramiento del mundo. Esto es muy general, no es nada misterioso. Otra cosa es qué cantidad de seres humanos podemos estar y en qué grado, en qué nivel. Pero creo que aquí está lo fundamental. Aunque no estuviera la demanda filosófica y de preguntarnos el por qué se están expresando a través de tantos universos
ese absoluto, ese todo. Por lo tanto, para terminar, decir que aquí está, en simplemente sentirnos en plenitud y manifestarlo en la vida cotidiana, desde lo más sencillo, desde lo más simple, hasta lo más profundo que podamos, ir manifestando esta plenitud. Y por lo tanto, la demanda del ego, de la personalidad, a través de la mente, se acalla, deja de preguntarse. Pues Carmen, Marcela, ¿qué queréis? Luego ya hablo yo después de vosotras. ¿Qué os sugiere lo que han comentado los compañeros, o los textos, o vuestros corazones? ¿En qué sintonía o qué alineamiento tenéis vosotras? Bueno, en el texto último que hemos leído de Antonio Blay, dice que el verdadero sentido de la vida no se centra en nuestra personalidad. Yo creo que esto lo han explicado los compañeros de alguna manera. Siempre queremos aferrarnos a algo para sentirnos plenos, bien, y en general, si hay una visión materialista, pues es el aferrarse a mi profesión o aferrarse a mis bienes materiales o aferrarse a la familia, a los hijos, a la pareja, y ahí se crean toda una serie de apegos que nos llevan a un sufrimiento. Llega un momento en que el ser humano se da cuenta de que eso no realmente creía que le daba sentido a su vida, pero nada de lo que es temporal, efímero, nos puede proporcionar un sentido, porque es impermanente y en algún momento nos puede fallar cualquier cosa que nos daba sentido. Y cuando nos falla lo que daba sentido, ¿dónde nos aferramos? ¿Qué pasa? Que buscamos otro lugar donde aferrarnos a dar un sentido a la vida. Y hay quien lo encuentra en Dios, hay quien lo encuentra en la Biblia, en el Corán, hay quien lo encuentra en un servicio a la humanidad. Pero ojo, si vamos a eso con la misma ansia de la personalidad de aferrarnos a algo y apegarnos a algo, tampoco nos dará un sentido a nuestra vida porque será un apego más en nuestra vida. Entonces, ¿cómo pasar de esa visión de la personalidad a una visión más libre, más plena? Esto que mencionabais, vivir con más plenitud, realmente es más simple y por ser más simple parece que nos cuesta, porque siempre estamos buscando el servicio mejor, que atraiga a más personas, que se hable de lo que hago, que ser un gran servidor o tener experiencias místicas de X o sentir una alegría o sentir, parece que hemos em, cambiado esos objetivos materiales por unos objetivos espirituales. Y eso tampoco nos da sentido. Y resulta que el sentido es algo tan simple como vivir el presente. Y vivir el presente, aquello que en el presente hay. Y esto tan simple es lo que nos cuesta porque no estamos acostumbrados. Siempre parece que queremos más, algo diferente, otro método, otro gurú, otra cosa para que le dé sentido a mi vida, para sentirme que el ego se sienta bien. El ego se siente como se siente. Y si en un momento estamos mal, pues estamos mal. Y si en otro momento estamos bien, pues vivir con intensidad, vivir con amabilidad, vivir con amor todo aquello que nos toque vivir, el presente. Y en ese presente, con mucha atención, es donde descubriremos aspectos nuestros más allá de lo que conocíamos. En eso tiene mucho que ver el desapego, desapegarnos de emociones, desapegarnos de la búsqueda del sentido, desapegarnos de todo aquello que que añade más complicación a nuestra vida y hay que simplificar y vivir con mucha atención todo lo cotidiano y encontrar el sentido en cada pequeño acto que hacemos. ¿Cuál es el sentido? Vivir con plenitud aquello que acontece y da igual lo que acontezca. Y sabiendo, bueno, yo eso lo tengo muy presente particularmente porque es esa aspiración a que
el mundo viva en paz, que las personas vivamos en paz, que todo el mundo pueda estar feliz y pleno. Y si puedo colaborar en mi pequeño granito de arena para esta evolución planetaria se haga con menos sufrimiento, pues ojalá así sea. Sí tengo ese deseo, me queda, pero es verlo también con desapego, porque el mundo es como es, pasaremos las pruebas que tengamos que pasar todos, individual y grupalmente, y es permanecer en esa atención, en ese silencio de lo personal y estar abiertos al contacto con algo que nos es desconocido, pero que es la plenitud que realmente somos. Bueno, todos estamos evolucionando y tenemos distintos grados de comprensión, quizás también de comprensión de lo que puede ser el sentido de nuestra vida, ya que en el sendero se dice que es una tierra donde no hay un camino. Entonces, todos estos tips que se han ido brindando a través del programa, a través de este segundo bloque, quizás, solo quizás, nos puedan ayudar a descubrir ese sentido de la vida y cuál sería nuestro quizás sendero espiritual, o hay tantas cosas por descubrir que aunque no sean espirituales, sean cosas que van transcurriendo en la vida, la atención, la atención hacia lo que nos sucede adentro y a lo que sucede fuera, solamente eso ya es un gran paso para aquellos que recién están comenzando quizás a preguntarse o a observar algunas situaciones que puedan llevar a la pregunta de cuál es el sentido de la vida. Pero sobre todo hay, es como, diría, una llamita dentro de cada ser humano que, que lleva a cada uno a la búsqueda de ese arquetipo evolutivo, de esa trascendencia, y que es a través de vivir en una atención, quizás algunos dicen silencio también, eh, adaptándonos a los hechos que nos toca transcurrir en esta vida. Y ahí está, me parece, una de las claves más importantes, porque cuando estamos atentos, damos un espacio para que surja una comprensión distinta, nueva, que se va actualizando en cada momento, y es la comprensión del corazón. Así que llevemos allí quizás nuestra atención y estemos expectantes a ver qué se va presentando. Pues muy interesante todo lo que venís diciendo. Yo quisiera simplemente hacer una puntualización más, recordando aquello que se nos dice de que espíritu es materia en grado sutil y que materia es espíritu en grado denso. Hay procesos, se nos habla de arquetipos de realización, yo no tanto de perfección, porque creo que es de realización. Yo creo que la parte del arquetipo que está en un grado incipiente es perfecto en sí mismo. Entonces, simplemente ha de realizarse. La semilla que tarda mucho tiempo en la oscuridad en echar raíces, está en la oscuridad, pero es parte de la naturaleza. Luego cuando surge el tallo y brotan hacia arriba el bambú, que tarda mucho en crecer, en en crecer hacia arriba, hasta que sale, pues tarda mucho y luego sale y brota a unas velocidades extraordinarias. ¿Qué quiero decir con esto? Como Marcela dice, el corazón está ahí. El sol siempre está ahí y está irradiando para todo y para todos. El problema es que nuestra personalidad hace de nubes muy, muy densas que impiden que veamos ese sol que está, siempre está, siempre está. Entonces la cuestión es, yo sostengo atención, atención y más atención, y la esperanza de que, como bien habéis apuntado, el vivir de esa manera consciente, porque realizarse es vivir conscientemente lo que ahora vivimos, digamos,
más dormidos. Pues en esa toma de conciencia de lo pequeño, descubrimos el sentido de lo pequeño y en lo pequeño está el espíritu. No hay nada que no nos permita poder ver esa grandeza, esa excelsitud, es eso que es inefable, que cuando surge ya no hay que pensar nada, simplemente late el corazón al unísono con lo que es la naturaleza del cosmos entero. Y bueno, no sé, yo creo si queréis decir algo más o ya nos vamos al espacio del amor por el tiempo, ¿cómo lo veis? Vamos al espacio del amor. Pues muy bien. Bueno, como sabéis, nosotros tenemos un espacio en este programa que es el espacio del amor. En este año 24, así lo hemos considerado, que este sería el año del amor. Queremos hacer énfasis especial en esta cuestión y por tanto invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial. Lo hacemos con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad. Lo hacemos también con la práctica de la meditación del silencio, con la comprensión de lo que realmente somos, estando atentos y en presencia en cada momento que vivimos. Bien, pues hoy en este espacio sobre el amor vamos a escuchar un párrafo del libro de Dira Vansa, La vía del no apego. Adelante, gracias. El mundo es una comunidad y si sus miembros no pueden generar paz, amor y comprensión entre ellos, el mundo seguirá en estado de caos, sin sosiego y en desarmonía. Nuestra principal tarea será, por tanto, aportar estas cualidades al mundo, pero ello no será factible hasta que no seamos conscientes de estas cualidades en nuestro interior. Paz en nuestras mentes, amor en nuestros corazones y comprensión en las profundidades de nuestro ser. Dira Vansa. Vamos al espacio meditativo. Rafa nos va a preparar la meditación. Adelante. Sí, en primer lugar, vamos a prestar atención a nuestra respiración. Respiramos conscientemente, tanto al inspirar como al expirar, lenta y conscientemente. Cuando expiramos el aire, incluso visualizamos que nos relajamos, que el cuerpo, nuestro cuerpo físico, se relaja más y más. Nos daremos cuenta que también la mente se relaja. Al hacerlo con atención, no hay pensamientos. La mente se va silenciando, va entrando en un estado de más tranquilidad, paz, y al mismo tiempo nuestro mundo emocional lo mismo. Si percibimos alguna emoción, algún sentimiento, lo observamos como algo que aparece y desaparece. Y así vamos entrando progresivamente en un mayor silencio físico, emocional, mental, lo que conlleva una cierta paz, una paz más profunda, que captamos sobre todo a nivel de nuestro corazón. Y desde ahí dirigimos nuestra mirada hacia nuestro ángel solar, que intuimos ese gran ser que permanece siempre, inspirándonos lo más elevado de nuestra vida. Y presentes en esa conciencia de ser aquí, ahora, en este instante, en este silencio profundo, desde el corazón del ángel solar permanecemos.
Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantra de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Gracias, Dani, por guiarnos en la meditación. Tenemos 2 recordatorios y uno es que este viernes vamos a estar recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Y recordar que podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Y brevemente, pues recordaros las meditaciones de silencio. Las celebramos todos los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España, por Google Meet. Si os apetece participar en una meditación grupal de silencio, podéis encontrar el link para uniros
en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también encontraréis las lecturas. Es un grupo abierto, podéis participar cualquier lunes o jueves si así lo deseáis. Gracias. Y decirles que el tema del próximo miércoles, aquí en Sirviendo a la Humanidad, va a ser la creación de los ambientes sociales. Por ambientes sociales entendemos la vida familiar, la vida en el trabajo, la vida en sociedad, la vida de la humanidad. ¿Cómo se crean esos ambientes sociales? Solemos creer que esos ambientes sociales ya están creados al margen de nosotros mismos y que eso nos afecta y nos quejamos cuando las cosas no van bien, pero ¿qué participación tiene cada uno de nosotros en la creación de los ambientes sociales? Este es un tema de suma importancia, porque en la medida que vayamos encontrando el sentido de la vida y viviendo en niveles superiores de nuestra existencia, de nuestro ser, seremos activos, creadores y partícipes de ambientes sociales más armónicos y más elevados. Así que los esperamos. Si quieren seguir con estos temas, pueden aceptar las sugerencias de pantallas y esperamos que se hayan sentido a gusto en este programa. Les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.